¿Te pasa que pensás tanto las cosas que terminás agotada y sin hacer nada? De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. La trampa de sobreanalizarte todo el tiempo. Bienvenidas al podcast Tu cuerpo es el portal, este podcast donde salimos de la mente, volvemos al cuerpo para dejar de repetir historias que no son nuestras. Y creo que este es un tema que nos pasa a muchas de nosotras, la sobreexigencia de estar pensando tanto, 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 que no nos permitimos hacer nada. También se llama, es conocido como la parálisis por análisis. No puedo hacer porque el pensar me retiene, no me deja seguir accionando. Pensar tanto las cosas se siente como si estuviera en un laberinto sin salida. Estoy intentando buscar las salidas y no puedo, no hay forma. Y me quedo en eso, y me quedo pensando, incluso pensando en buscar la salida, porque sé que estoy atrapada, pero no puedo salir. Creo que nos pasa que cuando estamos pensando tanto nos congelamos, no podemos accionar, nos cuesta entender incluso lo que nos está pasando en el día a día. Y cuando pensamos tanto, nos terminamos volviendo esclavas de nuestra mente, somos prisioneras de la mente, que la mente siempre nos va a estar pidiendo más, nos va a pedir hacer todo perfecto, nos exige constantemente tanto que nos terminamos agotadas y terminamos tirando la toalla, como se dice, ¿no? Como bueno, abandono este deseo que tengo, estas ganas de hacer algo porque la mente me está perturbando tanto que directamente no hago nada. Tenemos una tendencia a entender los motivos y el origen por el cual cada una de las cosas queremos hacer. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, vamos, buscamos información en un montón de lugares para poder tener una evidencia, hasta incluso científica, de que avale la decisión que nosotros queremos tomar. Y hay algo que yo me pregunto cuando me pongo a pensar en esto, ¿no? De esta racionalización que estamos haciendo está matando nuestra intuición, a esa voz de nuestro ser superior o incluso de nosotros mismos, ¿no? Que nos guía y que nos dice, bueno, esto es lo que yo quiero. Podemos saber qué es lo que deseamos, que a veces no siempre sucede, pero podemos tener unas ganas de hacer algo, pero la excesiva racionalización hace que nos frene. ¿Cuánto tiempo nos quedamos esperando en la puerta de entrada a eso que queremos, pensando en todo lo que podría pasar en vez de ir y hacerlo? Yo soy una persona muy mental, muy. A mí me gusta pensar todas las cosas. Soy muy controladora, me gusta tener todo organizadito, planificado y a veces tomo acciones desde el deseo, desde el impulso, pero hay ciertas acciones que a mí me importan demasiado que hasta que yo no tenga todo controlado no las hago. Lo vengo trabajando hace muchos años, pero sin embargo me sigue pasando. Me engancho mucho en un pensamiento, en general son pensamientos negativos, y se terminan sumando otros pensamientos que se convierten como una bola de nieve, un monstruo gigante que no me deja accionar, que no me deja ir hacia eso. Las veces que he podido animarme a desafiar a ese monstruo y decirle, no te tengo miedo, voy avanzo, lo hice y dije, esto era, tan fácil era, ¿por qué estuve tanto tiempo frenada ante ese monstruo que me daba miedo cuando después ir a hacerlo era re fácil, era re sencillo? Pero eso es la historia de mi vida, me viene pasando mucho tiempo y creo que nos pasa a muchas de nosotras, que queremos hacer algo y que aparece ese gran miedo, esa gran excesiva racionalización de la mente, que creo que muchas veces ese exceso de pensamientos tiene que ver un poco con el miedo que tenemos en realidad y que no nos animamos a ir avanzando, ¿no? A ir animarnos con ese deseo. A mí me gusta mucho la introspección, me gusta meterme ahí como en la sombra, encontrar esas piezas del rompecabezas faltante en la realidad para decir, bueno,
a ver qué es, y estoy todo el tiempo pensando, encontrando respuestas o motivos. Me gusta como leer al universo y entender, bueno, entonces esto es lo que me está pasando y tengo que estar haciendo esto. Y siempre tengo un cuaderno por ahí, y acá tengo algunos más, donde voy escribiendo todas las cosas que me van pasando, las cosas que me voy dando cuenta. Tengo un grupo WhatsApp conmigo misma donde voy y escribo y digo, ah, mira, me doy cuenta de todo eso. Pero, más allá de todo eso, yo me quedo mucho tiempo pensando y no acciono. Pienso y la acción no la hago. Me cuesta mucho llevar a la acción. Por ejemplo, yo estoy dando un taller que se llama Corpoterapia, que es un espacio de baile libre para que cada una vaya a bailar, vayamos a bailar, a liberarnos de las emociones, de los pensamientos. Es un espacio donde las voy llevando de a poquito a entender justamente un poco esto de cómo la mente nos va enganchando con ciertas cosas y no nos permitimos encontrarnos con el cuerpo, no permitimos esa conexión con el cuerpo porque estamos mucho desde la mente, pero lo hacemos de una forma práctica, porque vamos ahí y hacemos yoga, empezamos a mover el cuerpo, nos conectamos con la respiración y empieza a haber una música cada vez más fuerte, más divertida, donde hay un reggaetón, donde hay una salsa, donde hay una cumbia, donde hay unas canciones que salen un poco de lo tradicional, de lo espiritual, para poder divertirnos, ¿no? Entonces capaz podemos estar liberando una emoción bailando una canción de Thalía o una canción de Chayanne y poder divertirnos y conectándonos con todo eso que nos pasa, pero que a veces no le damos esa atención, porque estamos tan enroscadas en lo que la mente nos está diciendo que nos olvidamos de ver todo lo maravilloso que hay alrededor y toda la gratitud que tenemos al conectarnos con nuestro cuerpo. Y este taller que me encanta brindarlo, me encanta darlo. Lo estoy haciendo presencial acá en Montevideo, pero ya lo estoy haciendo de forma online. Ahora en mayo va a haber una versión online, lo voy a empezar a hacer porque sé que hay muchas que están del otro lado que no están acá. Pero este taller yo hace 3 años, tres años, que lo tengo guardado en un cajón. Me acuerdo que una vez estaba caminando, yendo, no me acuerdo para dónde, estaba escuchando música en el celular y en un momento me apareció esa bajada, ¿no? Que creo que muchas veces nos aparecen esas ideas, esos deseos cuando estamos haciendo otra cosa, ¿no? Mucho que las ideas o cuando nos damos cuenta de las cosas aparecen en la ducha o cuando estamos lavando los platos o cuando estamos caminando, ¿no? Estamos haciendo una actividad moviéndonos pero que nos lleva a prestar atención a lo que estamos haciendo, otras manejando. A mí me pasa mucho que me doy cuenta de las cosas manejando. Y estamos haciendo algo y nos aparece, ¿no? Porque podemos apagar todas esas voces de la mente que nos están diciendo, no lo hagas, sí, hacelo, no, y todas esas voces que incluso a veces se están contradiciendo. Entonces, me acuerdo que yo iba caminando por ahí escuchando música, como muy en el flow, y me aparece esta idea, me baja esta idea, que yo digo como se prende el wifi cósmico, ¿no? Me baja la idea y apareció toda esta idea de este taller de corpoterapia, de hacer, bueno, voy a combinar yoga, que yo soy profe de yoga, y el baile, pero el baile desde una forma no con una coreografía, porque a veces el hacer la coreografía termino comparándome con la otra, de, ay, mira qué bien que le sale a la otra y yo no coordino, ¿no? El típico meme de la chica que va haciendo zumba, que va para el otro lado y en realidad van todos para el otro lado. Y creo que muchas veces cuando vamos a algo así donde alguien nos está guiando, no nos permitimos conectarnos con lo que a nosotros nos está pasando, porque estamos conectados a lo que nos está diciendo otra persona. Entonces el baile de esta forma libre, diciendo, bueno, voy a viajar conmigo para salir de la mente y conectar con el cuerpo, me parece una idea espectacular. Y hace 3 años que yo tengo esa idea, pero sin embargo recién ahora me estoy animando a brindarlo y a decir, hola, esto es lo que yo quiero dar. ¿Y por qué tardé tanto? Porque me enrosqué en la mente. Porque me enrosqué en la mente, me empecé a comparar, empecé a decir, no, pero mirá, hay otras personas que están haciendo algo parecido, que no era lo mismo, pero era algo parecido. Empecé a dudar. Digo, bueno, pero será el momento, no, capaz todavía no es, capaz tengo que esperar tal cosa, tendría que aprender algo más.
Y estoy acá hace poco, hace 3 años, porque fue justo cuando me vine a vivir acá a Uruguay, así que fue como medio toda esa revolución y ese movimiento interno y externo que estaba atravesando en ese momento, haber emigrado, todo en ese caos que yo estaba. Y en un momento cuando salgo a caminar como para despejarme, ahí cae esa idea, ¿no? A veces cuando estamos en el medio de la revolución es cuando mejores ideas y cuando mejor claridad tenemos de las cosas, pero podemos tener una claridad, pero sin embargo nos cuesta después ir a hacerlo. Yo desde ese momento, y de hecho tengo en mi grupo de WhatsApp grabado un audio, porque yo iba caminando, no tenía el cuaderno. Entonces, en mi grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma, empecé a mandarme un audio explicando todo esto que me acababa de caer. ¿No? Como ese insight que dije, bueno, listo, el wifi cósmico se me prendió, bueno, voy a empezar a grabarme esto para tener ese registro. Y después de ese audio me lo bajé a papel, agarré el cuaderno y empecé a escribirlo y empecé a darle forma. En ese momento no se llamaba corpoterapia, se llamaba de otra forma, que ya ni lo recuerdo, pero fue mutando y fue teniendo esa idea y quedó guardada en el cuaderno, encajonada, y nunca más lo hice. Hace unos meses vuelvo a recordar parte de mi proceso de estar conectando con el cuerpo, porque esto que yo brindo es algo que yo experimento conmigo. Soy muy mental y necesito y aprendí a conectarme con el cuerpo para poder salir de la mente. Entonces esto que aprendí es lo que estoy compartiendo. Y hace un tiempo cuando estaba conectada con mi cuerpo y estaba registrando esto de qué bueno que hace volver a conectar con el cuerpo desde un sentido amoroso, desde conectar con el cuerpo como sagrado, como este espacio que me está habilitando y permitiendo la experiencia humana, me acordé. Me acordé de que tenía encajonado en un cuaderno este taller. Entonces fui a mis notas, fui a buscar mi cuaderno, que lo tenía guardado en el placar, con polvo. Lo empiezo a sacar y empiezo a recordar. Y dije, es este el momento. Este es el momento para que yo me anime a brindarlo con todos los miedos. Porque, claro, a veces uno tiene una idea, se enroja con los pensamientos. Cuando se da cuenta que estás enroscado en los pensamientos, que está buenísimo hacer eso, aparece otra cosa. Y aparece el miedo. En mi caso fue el miedo. Y fue el miedo a no se va a sumar nadie. O se va a sumar un montón de gente. ¿Y qué hago cuando se sume todo un montón de gente? Y me di cuenta que, claro, el miedo aparece. Aparece como un miedo que te puede paralizar, así como la mente puede paralizarte, o puede motivarte a hacer algo más. Y creo que en eso está buenísimo de empezar a registrar eso que nos está sucediendo en el día a día. Elizabeth Gilbert, en su libro Libera tu magia, habla de un concepto que a mí me gusta mucho y yo lo menciono mucho en mis sesiones terapéuticas de ser humana, que nosotros podemos estar en nuestro auto andando. Nuestro auto es una metáfora para nuestra propia vida, nuestro propio proceso. Y yo voy caminando, voy andando con el auto, manejo yo el volante. Y en eso en la ruta me encuentro con el miedo, que está en medio de la ruta y yo le toco bocina, pero no se mueve. Está ahí frenado, tiesa, cual Britney en el meme. Y yo puedo hacer distintas cosas. Yo puedo pasarlo por encima, no voy a pasar por encima, porque no voy a atropellar al miedo. Imagínate cómo fue una persona, no voy a atropellarla. Puedo pasarla de costado, pero me doy cuenta que si yo la paso de costado, no sé cómo, pues, se teletransporta y en 20 metros vuelve a aparecer, ¿no? Aparece de nuevo. Me puedo quedar frenada ahí y pedirle por favor, bajarme del auto, arrodillarme y decirle miedo, por favor, alejate de acá porque yo no aguanto más, no puedo hacer nada. O puedo quedarme en el auto, apagar el auto y quedarme ahí, a esperar. A esperar que el miedo se canse y que se vaya y que me libere el camino. Eso es lo que hacemos muchas veces. Esperamos a ver qué sucede. El ejemplo que yo te dije, esperé 3 años en el auto. Esperé 3 años en el auto para poder decir hola. Acá tengo ese taller que quiero compartir con todo el amor
y todo el proceso que a mí me pasó internamente y por eso lo vengo y lo comparto, porque sé que sirve, porque sé que ayuda, porque sé que necesitamos divertirnos más en nuestro proceso, porque a nosotras la diversión no es algo que nos suele pasar en el día a día, no nos permitimos disfrutar, no nos permitimos conectar con nuestra sensualidad, con nuestra creatividad, no tenemos esos espacios. Entonces yo tenía toda la evidencia, todos los motivos por los cuales tenía que ir a animarme a hacerlo, estaba perfecto, estaba todo ahí, ¿no? Y sin embargo, no, no me animaba. Y Elizabeth Gilbert dice que cuando estás con el miedo, tenés todas esas opciones. O puedes invitar al miedo a que se suba a tu auto. En vez de querer que desaparezca, en vez de querer pasarlo por arriba, en vez de querer esquivarlo, invítalo al auto. Decirle, hola, vení, vení, sigamos caminando juntos, no te quedes ahí. Pero al miedo no le vas a decir, subite y maneja vos, porque vos estás manejando el auto. Entonces le vas a decir al miedo, no te pongas al lado mío como copiloto, porque no, el copiloto ¿qué hace? Copilota, me va ayudando. Che, mirá, acá el GPS te dice que tenés que doblar para este lado, no está mirando, ¿no? Te va guiando, te da mate. Entonces vos vas tomando, charlando con el copiloto. No querés el miedo del copiloto, no, no. Lo vas a poner atrás. Y lo vas a ver con el espejo retrovisor. Porque el miedo lo tenés ahí. Yo te estoy viendo. Te vas a poner el cinturón y te vas a quedar ahí. Yo voy a seguir manejando con mi auto. El miedo está en mi auto. Sí. Porque descubrimos de que la única forma de poder atravesar ese miedo es amigarnos con el miedo y es entender de que las cosas van a aparecer, que el miedo va a aparecer y que el miedo a veces aparece en esas cosas que realmente nos encanta, nos importa. Digo, si a mí realmente no me importara a dónde yo estoy yendo, el destino que yo tengo puesto en el GPS, no habría miedo. Pensá en alguna cosa que haces en el día a día que no te da miedo. Porque no es realmente tan importante, porque capaz es parte de la rutina del día a día. Ahora, aquellas cosas que realmente para vos son importantes, porque están asociadas con tu deseo, con eso que vos querés, con tus sueños, ahí aparece el miedo. Entonces podemos imaginarnos que el miedo es un gran paralizante o que el miedo es un gran indicador que detrás del miedo, la puerta que se abre es muy grande. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que todo esto que nos está pasando se le llama hoy comúnmente como la carga mental, y la carga mental es muy real, porque estamos todo el tiempo con un montón de cosas. Es como que la carga mental es una radio a todo volumen, o en realidad serían como muchas radios, porque son muchas voces, son muchas radios juntas a la vez, que te atormentan, que no te dejan entender nada de lo que está pasando. Todo eso mientras vos seguís haciendo tu día a día. Y te satura. Y claro que nos va a saturar si estamos todo el tiempo con un montón de cosas. Y además es algo muy curioso y está bueno que lo podamos charlar, de que la mente va saltando del pasado al futuro. Pa, 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 pa. A veces ese futuro que está pensando son cosas que ni siquiera existen, o sea, que es imposible. A veces las cosas que se imagina la mente son ridículas hasta el punto de va a venir un elefante rosado y parece ridículo, pero realmente pensamos cosas tan ridículas que nos paralizan. No, mejor yo no me animo, porque mira si va a aparecer un elefante rosado. Nos ponemos a pensar hasta en cosas que realmente no existen, pero lo hacemos. O incluso la mente va hacia el pasado, elaborando cosas, uniendo cosas que pueden haber sido ciertas o no, porque hay algo de que como pasó mucho tiempo, no nos recordamos exactamente todo como ha pasado. Entonces la mente va y arma y elabora, tiene como una forma, un culebrón, ¿no? Siempre te está buscando todo el drama para paralizarte y para no ir y avanzando a todo eso. Y todo esto es interno. Todo esto que nos pasa es interno. Entonces, sumado a todo ese sobreanálisis que hacemos de todas las cosas que nos pasan, está la exigencia externa. Que esa exigencia externa se suma a todo.
Los mandatos sociales se suman a todo eso que nos pasa. Mandatos sociales hay muchos, para todos, para mujeres, para hombres, para niños. Hay mucho mandato. Parece que alguien, no sé quién habrá sido, hizo unas leyes, unas normas que dijo lo que tendría que hacer todo el mundo y a partir de esas leyes que no están escritas desde ningún lado, nosotros vamos como robots, cual prisioneros, a hacer lo que esas reglas, esos mandatos, la sociedad, el sistema, que es un concepto tan abstracto, nos dice que tenemos que hacer. Y a nosotras como mujeres se nos exige cosas que son imposibles, es una realidad, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Cómo nos tenemos que peinar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué no tenemos que decir? Si tenemos que ser madres, si no tenemos que ser madres. Hay tanta exigencia y la radio es tan fuerte, se nos pide que hagamos cosas incluso que no las podemos hacer una sola persona. No, miles de cosas. A mí me pasa de que, eh, y voy a decir un sincericidio, me pasa que esto lo descubrí a los 2 años de Tommy, cuando Tommy había nacido. Yo experimenté muchas cosas y muchas emociones, pero estuve muy exigida por lo externo, por lo que yo veía en redes sociales, de qué es lo que yo tendría que hacer como madre. Madre primeriza, en el medio me tocó una emigración, entonces fue como demasiada cosa junta. Y claro, yo veía en redes sociales cómo las casas estaban re limpias, re perfectas, cómo los niños comían cosas caseras, cómo no le ponían pantalla, cómo las mamás o los papás regulaban sus emociones y no gritaban. Y todo eso a mí me hacía sentir una mierda. Yo tuve 2 años de mi maternidad sintiéndome mala madre. Y me sentía mal, porque yo estaba luchando, intentando sobrevivir con todo lo que me estaba pasando, sumado a la crisis que tuve de migración, que fue muy grande, y yo realmente pensaba de que estaba haciendo todo mal, todo mal. Me sentía la peor madre del mundo, y dije, le estoy dejando un trauma enorme a Tommy. Pobrecito, soy una mierda. Todo el tiempo me criticaba, hasta que me di cuenta. Y esto pasó 2 años, porque como se darán cuenta, me engancho mucho tiempo en los pensamientos, ¿no? No es mentira. Pasaron 2 años hasta que yo me di cuenta que me estaba enganchando a un mandato social externo que me decía, a través de las redes sociales, que todo tenía que ser perfecto, hasta que yo descubrí que muchas veces eso que se manda de ser perfecto, atrás hay una realidad que no la muestran. Y a partir de eso, 2 años tardé en darme cuenta, es que dije, bueno, acá hay algo que el proceso interno tenemos que hacer cada una de nosotras para poder reconocer que muchas veces las cosas de afuera no son exactamente de la misma forma que te dicen, primero, y que segundo, la realidad de los otros son la realidad de los otros y no podemos compararnos con una realidad completamente diferente. Incluso aunque una persona tenga las mismas cosas, no significa que nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Entonces, está bueno poder estar reconociendo esto y entender de que muchas veces eso externo nos va a terminar espejando en cosas a nosotros, pero que el proceso que tenemos que hacer es separar lo que es externo y lo que es interno. Y tenemos que aprender a no engancharnos con esas exigencias externas, poner un límite y saber qué es lo que realmente nos está pasando entre tanta confusión. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que aprender a usar la mente como un recurso más en nuestro cotidiano, no como el núcleo de nuestra vida, no como lo único que sucede en nuestra vida. Y acá hay una trampa, porque la sociedad termina premiando muchas veces a aquel que mejor piensa. Y esto lo aprendimos desde el colegio. Siempre se premia o se felicita al que es mejor alumno, al que tiene mejores notas, que es el que es mejor, entre comillas, inteligente mentalmente. Entonces, todo se termina determinando en la mente y no en el cuerpo, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede cuando estamos tanto pensando y analizando? Y yo siempre digo de que si realmente solamente importaría los pensamientos, seríamos cerebros flotando, ¿no? Si solamente podríamos estar haciendo las cosas, seríamos eso, nos tendríamos al cuerpo. Y acá hay un tema que está bueno poder hablarlo. Creemos que la única manera de ser es pensando y analizando todo. Y nos aferramos a esa idea. Lo que nos hace sobreanalizar las cosas es justamente ser fiel a esa creencia. Es creer que si no pensamos todo, no existimos. Asociamos nuestra identidad, eso que somos, eso que nos hace únicas, y nos ponemos la etiqueta de yo soy muy mental. Y la defendemos, y nos definimos, y la defendemos inconscientemente. Yo te dije, yo soy muy mental. En realidad lo que nos hace mentales es serle fiel a esa creencia. Porque salir de la trampa mental es más simple de lo que pensás. Necesitas saber que en tu inconsciente hay un automatismo a sobrepensar las cosas. Entonces, si es un automatismo que está en tu psique, en tu mente, que un automatismo es eso que te sale automático, ¿no? Que no te das cuenta que te está sucediendo. Pero si sabes que tenés un automatismo que te hace pensar y que te hace sobreexigir, tenés que prestar mucha atención a lo que estás haciendo para darte cuenta que te apegaste a esa creencia y poder salir. Cuando te descubras sobrepensando, tenés que bajar el cuerpo. Porque como te decía, no somos cerebros flotándose en el aire. La divinidad, Dios, el universo, con quien vos creas, no importa el nombre que le pongas, nos puso a cada uno de nosotros un cuerpo. Y si el cuerpo realmente fuera solamente una vasija del alma y no fuera importante y no sé qué, tendríamos todos los cuerpos iguales. Porque ¿para qué gastar energía en cuerpos distintos? Entonces el cuerpo es un motor dentro de esta vida que tenemos que aprender a utilizarlo como recurso, igual que la mente. Porque lo que tenemos nosotros como persona, no lo de afuera, como persona, el cuerpo, la mente, la energía, es un todo. Eso es lo que nos hace a nosotros únicos. Pero si estamos tanto en la mente, nos desconectamos del cuerpo y hace que nos sobreexijamos constantemente. El cuerpo es el que te baja a la tierra porque literalmente puede estar conectado a la tierra porque está pisando. La mente va volando, pa. El cuerpo es como el barrilete, te baja, dale. O sea, la mente está como el barrilete ahí, el cuerpo es el que tiene que agarrar el barrilete, pues si no se va a la mierda. Entonces volvamos al cuerpo. A entender que cuando vos estás en el loop de pensamientos, y que estás pensando como loca, tenés que hacer algo con el cuerpo, tenés que mover el cuerpo. Y no significa de ir, ponerte una clase de yoga de 2 horas. Y lo puedes hacer súper, pero es más simple de lo que pensás. Porque esa es otra trampa. No tengo tiempo para poder salir de la mente, entonces me sigo enroscando en la mente. Es otra trampa, es otra creencia. Te estás apegando a esa creencia y estás tan aferrada a esa creencia porque la mente cree que eso es lo que es. Entonces tiene la etiqueta de que sos mental y lo único que va a hacer es defender constantemente que sos mental. Y es estar apegado a esa creencia. Entonces cuando vos estás en el loop mental, levántate de la silla, sale a caminar, respirá, movete, ponete una música, bailá, conectá con la naturaleza. Son cosas muy chiquitas pero que te van a permitir salir de la mente, porque la mente se va a ir enroscando y lo que vos pensás va a terminar generando una energía, porque cada pensamiento genera una energía y esa energía después se termina conectando en el cuerpo, entonces por eso terminas agotada y no haces nada, porque el cuerpo se paraliza de tanto que estás pensando y lo que estás pensando genera esa energía que se termina mostrando en el cuerpo físico, lo terminas sintiendo en el cuerpo físico. Entonces, créate tu propio kit de emergencia y acá, hacelo con las herramientas que a vos te sirvan. Yo te puedo compartir las mías, pero no significa que tengas que ser las tuyas, las mías, las mismas iguales.
Usa tus propias herramientas. Imagínate y armate un proyecto de tener un propio kit de emergencia para poder sacarte a vos de esa sobreanálisis. Porque sí, está bueno, a veces el otro te saca, pero cada una tiene que ir buscando su propio camino. Tenemos que ser responsables de las cosas que nos pasan, ¿no? Si siempre vamos a pedir ayuda con nosotros, en algún momento necesitamos poder ayudarnos a nosotras. Entonces, armate ese kit de herramientas, de emergencias que te van a servir. Puede ser una playlist que te guste, con alguna canción, ponete algunos papelitos con frases por ahí que te ayuden a conectarte, ponete una alarma en el teléfono que diga, bueno, hola, salí de la mente, escribí, respirá, lo que sea. Pero lo que te permita a conectarte, a liberar, a salir de la mente y volver al cuerpo. Entonces, yo lo que te propongo es que en estos días agarres un cuaderno, el que tengas, y que escribas todo lo que estás pensando de una situación, así, crudo, con lo que te venga. Deja que tu mente hable. Yo siempre hablo de la escritura como un gran hábito y realmente te lo influencio a que sea un hábito la escritura, porque la escritura es una catarsis y te permite vaciarte todo eso. Lo podemos hacer a través de un montón de métodos, pero escribir lo que te ayuda es ver eso que no estás viendo, porque está en tu mente. Literal, estoy sacando lo que está en mi mente y lo estoy plasmando en un papel que me permita verlo. Y cuando yo lo veo, me permite entender en qué es lo que me estaba enroscando y poder separar lo que no es importante de lo que sí realmente es importante. Escribir me permite, o te permite, o nos permite, entender y escuchar esa voz realmente que nos está diciendo qué es lo que nos está pasando. Lo más difícil, creo, de todo, es reconocer que estás siendo fiel a esa creencia, de que sos muy mental y que no puedes cambiar. Creo que lo más difícil es creer que no tenemos excavatoria, es creer de que hay un laberinto sin salida. Acordate que no se sale de la mente con más mente, que tu cuerpo es el portal. Podés seguir creyendo de que estás sobreanalizando todo o podés desapegarte de esa creencia y entender y reconocerte que esa creencia va a estar en vos siempre. No es que vos puedas olvidar que tenés esa etiqueta de que sos mental, va a aparecer, pero que vos tenés el control, estando en presencia y reconociendo que te apegaste a esa creencia para poder salir y no elegirla. ¿Y qué tal si la próxima vez, cuando te das cuenta que estás sobreanalizando las cosas y que estás haciendo ese automatismo que te caracteriza, decir, bueno, yo hoy no lo elijo, como sé que esto está en mí, voy a usar alguna de las herramientas que tengo en mi kit de emergencia para poder salir de ahí, para poder entender la situación con un poco más de claridad? Me encantaría que me cuentes qué te pareció este episodio, que charlemos, me puedes escribir en Instagram, en cuenta soy mi espacio seguro _, o puedes escribir acá también en los comentarios del podcast, ya sea en YouTube o en Spotify, donde lo estés escuchando o viendo. Me encantaría que me cuentes, creo que esto de la mente nos pasa a muchas de nosotras y que creemos que no tenemos escapatoria y que estamos queriendo salir en una arena movediza sin reconocer de que nos estamos apegando a esa arena movediza, que vamos caminando y nos tiramos a la arena movediza inconscientemente. Y está bueno poder empezar a reconocerlo para realmente salir y conectarnos con el cuerpo. Te mando un beso y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau.